Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Por la Razón o la Física. Estoy acá con mi gran amigo Perrimo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. No, feliz de que esté acá una vez más. Hoy día Una tenemos, vez más. tenemos un buen episodio. Tenemos antimateria. Es- Complicado. Este tema es interesante. Esta Sí, materia es muy es buena. lo que hablamos antes de comenzar. Igual, se me imaginan muy pocas cosas cuando tú me decías antimateria. Sí, o Así sea, como que... creo que tiene, o al menos lo que yo pensaría que a la gente quizás se le ocurra son cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la película, creo que era Ángeles y Demonios, en la que hay como una bomba de antimateria, o quizás en, que no sé si en Star Trek, que tienen como motores de antimateria en los. Sí, es como un Como, tema de combustible, así claro, como... A eso se me suena. claro, y de hecho tiene aplicaciones en ese tema, como a ver después. Pero en general creo que algo bien místico y que, además que el nombre es como bien dramático, porque es antimateria. Antimateria, Es- claro, te es- creía alguna weá que se come a la materia que O sea, existe, o no sí, sé, suena suena dramático, así. suena muy dramático. Y es interesante, pero. O sea, bueno, también es dramático, sí. No, no hay, ¿para qué decir otra cosa? La Antimateria antimateria, igual drama queen. sí, ¿no? Y además que saber de esto también es buen tema para las fiestas. Para... Es para romper el hielo, es para romper el hielo. Ok, Para conquistar a las chicas, los chicos, las chiques. les chiques, me interesa. Sí, ustedes saben, ya. Entonces, creo que la mejor forma de explicar la antimateria no es solamente decir qué es, sino que igual explicar un poquito de dónde salió el concepto, porque la historia también es muy interesante. ¿De dónde sale la Porque la antimateria? cosa es que durante todo el periodo cuando estaban haciendo la física cuántica, lo que se quería hacer básicamente era poder tener una ecuación matemática en la cual tú puedas describir la situación en física. Por ejemplo, tengo una ecuación en la cual yo le pongo la masa del electrón, la carga eléctrica del electrón, y digo, oh, y esto está cerca de un protón. ¿Qué pasa? Y que eso me diga, oh, esto es un átomo de hidrógeno, y que me diga la distancia a la cual se encuentran, las posibles energías que tiene, los saltos de energía que tienen cuando pasa como de un nivel a otro, y que todo eso ya se medía en laboratorio. Ese tipo de cosas es lo que uno quiere hacer. Pero el problema es que eso es un caso muy simple, y en física sabemos que tenemos también otras situaciones en las cuales cuando hay muchísima energía, cuando se va muy rápido, entramos a la relatividad especial, ¿no? Donde algunas cosas se comportan distinto. Entonces, Ya. habían muchos esfuerzos por combinar la relatividad especial con la física cuántica. Y tenían bastantes problemas. Lo que se utilizaba en ese tiempo, que era la ecuación de Schrödinger, no funcionaba bien. Ya, porque, bueno, creo que lo hablamos en un momento y quizás alguna vez podemos hablar de todos los problemas que tenía, que es bien interesante también. Ujú. Pero básicamente no trataba el tiempo y el espacio de la misma forma. Y se supone que en realidad especial, tiempo y espacio es parte de lo mismo. Entonces que trates uno de forma muy distinta de la otra no tiene mucho sentido. Ok. ¿Ya? Ahí uno habla de que no era covariante de Lorentz, es como un nombre bonito, pero da igual. Entonces, varios físicos intentaron de hacer nuevas ecuaciones que puedan funcionar y que sí acepten y que de forma natural te dé los resultados, por ejemplo, de E igual a mc cuadrado, que es como súper famosa esa fórmula de Einstein, Sí. que salga de forma natural. ¿No? Que tú das, ok, tengo una partícula libre, ¿cuál es su energía? Pum, E igual a mc cuadrado más la velocidad cinética. ¿Ya? Y que salga de forma natural. Entonces, eso es lo que estaban intentando hacer. Y ahí, Paul Dirac hizo una ecuación increíble que se llama la ecuación de Dirac, en la cual hizo todos los cálculos y le dio justamente que daba la energía que tenía que dar. O sea, Ya. estaba funcionando bien para la relatividad especial. El problema es que esa ecuación de energía no es energía igual a mc cuadrado y más la energía cinética, sino que es energía al cuadrado es igual a esa expresión al cuadrado. O sea, básicamente nos daba una función de la energía, pero al cuadrado, no solamente energía. Ok. Entonces, si tú quieres la energía y está al cuadrado, tienes que sacarle ese cuadrado, que se hace con la raíz cuadrada. Entonces, eso es lo que se hacía, pero ahí hay un problema, porque, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, básicamente es qué número multiplicado por sí mismo da 4. Y eso es el 2, porque 2 por 2 es 4, pero también es el menos 2, porque menos 2 por menos 2 También da también cuadro, da claro. 4. Entonces, en la energía también así, tenías una posibilidad de energías positivas, Ah, pero ahora te salía también energía negativa. y esa energía negativa es la antimateria. En esos tiempos no había antimateria, no había nada. Y la energía negativa no tiene sentido físicamente, porque en la física todo tiende a ir siempre al estado con menos energía. Pero si tú tienes energía negativa, no hay un estado de menos. O sea, siempre hay uno con menos energía. Porque si tienes menos 5, menos 10. Menos 15, menos 20.
menos 25, menos 30. Siempre hay uno con menos energía. Entonces eso significaría que nada sería estable y que nada podría existir y claramente las cosas sí existen. Entonces algo estaba mal con la teoría. Entonces claro, por un lado funcionaba bien, pero por otro lado tenías energía negativa que funcionaba mal. Entonces ahí Dirac tuvo una idea muy interesante, ridícula y muy buena. Y es una de esas ideas que son genias Qué buena. y ridículas a la vez. Porque dijo, ya, escuchen esto. ¿Qué pasa si es que sí existe una energía negativa? ¿No? Pero porque su vocación era para un tipo de partículas que son fermiones, que esas no pueden ocupar el mismo estado, o sea, dos partículas no pueden estar en el mismo estado y en el mismo lugar. Esas para las partículas para las cuales servía. Entonces digo, ¿qué pasa si que sí existen estos estados de energía negativo, pero ya están todos ocupados? Todos los estados de energía posibles, que son infinitos, Ya están ocupados. están ocupados para todas las partículas de todas las moléculas de todo el universo. O sea que todo a nuestro alrededor está lleno por infinitas partículas de energía negativa en todas partes y que ya que son fermiones y si que ya está ocupado el otro no puede ir y ponerse encima y que por eso es que no lo notamos. Mind blown. O sea, que es una explicación que es, o sea, uno no, yo miro alrededor y digo, no, ¿dónde están? No, si es que está lleno de infinitas partículas, es como medio, Ya, ok, claro, que todo está ocupado. claro, es como medio, cuesta creerlo. Y de hecho es lo que mucha gente decía, no, que no tiene mucho sentido. Me Y estoy atrapando de que como un humano puede ocupar cualquier espacio que o sea, está... claro, pero sea porque estas partículas no interactúan y por eso no lo notas. Pero claro, como que pide mucha como, no sé, como flexibilidad de mente. Y de hecho, bueno, y está equivocado, eso no es así. Ah, Pero ok. sí es interesante, y por eso digo que es genio también, además de ridículo y quizás como medio tonta la idea, pero también es genio porque tiene implicancias muy interesantes. Porque ¿qué pasa si que tenemos un fotón, una partícula de luz que va volando por ahí y tiene mucha energía? Y esa choca con uno de los electrones de energía negativa. Y tiene suficiente energía para subirlo a la energía positiva. Ya, y Entonces, cambia el estado de entonces negativo a claro, positivo. tendríamos un fotón que desapareció y en su lugar aparece de la nada un electrón y además ahora hay un hoyito donde estaba antes el electrón de Hay energía. un espacio. Entonces teníamos por un lado un electrón normal y por otro lado la ausencia de un electrón, que sería la ausencia de carga negativa, que es carga positiva. Onda, si es que no tienes algo negativo, es como que hay algo positivo que lo está cancelando. Entonces, esa fue como la primera predicción de que un fotón podría crear, por un lado, una partícula que es conocida y una que es igual, pero con características contrarias. No, pero sería la ausencia de esa partícula que sería como todo lo contrario. Y esa fue la primera predicción de la antimateria. Y si bien todo lo de la teoría del agujero y todo eso, que el mar de Dirac se llama, esa teoría de que está todo repleto de infinito de electrones y qué sé yo, eso está mal, pero la predicción resultó eventualmente estar correcta. Y de hecho No. se rieron de él. Es conocido, creo que fue Pauli, me podría estar equivocando, pero creo que fue Pauli que no, lo ridiculizaban, que era una idea. No, Lo payasearon. sí, porque era algo totalmente impensable en esos tiempos que uno tenga estas cosas que son como contrarias. No estaba tan loco, mi compa. No, No estaba tan loco. unos años después, creo que era de apellido Anders o Anderson, que hizo un experimento en el cual puso un campo magnético, puso ahí un par de partículas y los electrones, porque en un campo magnético las partículas giran en círculos. Y dependiendo de la carga, si es positiva o negativa, giran en una dirección o la otra. Y dependiendo de cuánta masa tienen, giran como círculos más grandes o más chicos. Entonces tú en un laboratorio dices, ah, ya, este gira a la derecha y con un radio muy grande, por tanto, esto es un electrón o un protón, qué sé yo. Y el protón, claro, gira como es positivo, gira para el otro lado. Pero estás en un experimento y vio una partícula que giraba con el mismo radio del electrón, pero en dirección contraria. O sea que era un electrón, pero con carga positiva. Y ese fue el primer descubrimiento y que ahí ya confirmó lo que había predicto Dirac, de que efectivamente existe la antimateria. Qué loco, weón. Sí, Yo te voy a hacer una muy... cosa que, o sea, ¿cómo se le ocurren estas fórmulas, weón? ¿De dónde parten? Mm. Onda, como, como, No es tan loco. En el libro que estoy escribiendo lo hago como paso a paso. ¿sí? Eso Eh, de cómo crear una fórmula para explicar sí, algo. es que no es tan complicado. O sea, no es que sea súper fácil, pero por ejemplo, la primera fue la de Schrödinger y su objetivo era quería como combinar la noción de partícula y de onda.
Entonces dijo, bueno, tomo la ecuación de onda y la aplico para una partícula. Porque ya estaba de antes como esta noción de que la materia tenía que ser ambos. Entonces ahí salió la ecuación de Schrödinger. Pero esa tenía el problema de que ahí dentro de eso hay una operación matemática que se llama la derivada y derivaba dos veces el espacio, pero una el tiempo. Entonces después hubo otro físico que dijo, claro, esta cuestión tiene los problemas que hablamos al comienzo, de que no funciona bien con relatividad, por el hecho que son distintas cantidades de operadores, onda, dos veces para el espacio, uno para el tiempo, deberían ser los mismos. Debe ser lo mismo. Entonces un tipo dijo, bueno, hagamos dos para los dos. Que ese fueron Klein y Gordon, que hicieron una ecuación también. Y hicieron todo el tema, bueno, lo desarrollaron, vieron qué pasaría si esto fuese cierto, y les dio que tenían unos problemas bien grandes también. Entonces dijeron, ok, esto no funciona. Entonces, bueno, en vez de dos, hagamos una. Y eso fue lo que hizo Dirac. Y ahí salió. Igual él tuvo hasta dificultades también, porque tuvo ese formalismo matemático bien complicado, y de hecho de ahí termina surgiendo la teoría cuántica de campos, que es muy interesante, que abandona la idea de una partícula, porque claro, si es que uno puede espontáneamente crear partículas, entonces una teoría física que describe una única partícula no tiene sentido. Si es que constantemente pueden aparecer y desaparecer partículas, ¿no? Si tú tienes un fotón y puede crear más materia, entonces tú tienes que tener una teoría física que permite ese tipo de cosas. Claro. Y ahí es que aparece un nuevo campo de la física que se le llama la teoría cuántica de campos, y que igual en parte se asemeja a esto que hablamos del mar de Dirac, porque dice que empieza a hablar de que uno puede como interactuar con el espacio en sí. Y que de ahí como que salen esto, que igual es un tema bien complejo, pero que ahí es donde van, cuando tú tienes un fotón como que interactúa como con el espacio y que pum, ahí, por eso es que decide, entre comillas, que salga el par de electrón, positrón y cosas así. ¿No? Vale. Y la antimateria al final, ¿no? Ya ahora que está descubierta, existe para todo. Cada partícula que existe tiene su correspondiente antipartícula. Su anticorrespondencia. Claro, claro. Entonces, en principio, podría existir un universo hecho de antimateria. Y sería perfectamente válido. Oh, pero qué loco. Sí, solamente que sí, porque al final el tema de la carga cuál es positiva y cuál es negativa es algo totalmente arbitrario. O sea, de hecho, alguien al comienzo dijeron, bueno, necesitamos dos cosas que sean distintas, positivo y negativo. ¿Cuál? Da lo mismo. Y lo asignaron así. Ya. Pero podría haber sido al revés. No se puede visualizar ese mundo de antimateria, no se puede ver. O sea, uno puede imaginarse nomás como por las propiedades físicas, pero sería lo mismo que ahora. Sería lo mismo. O sea, pues nosotros podríamos pero vivir... Es que nosotros podríamos vivir en un mundo de antimateria y para nosotros sería la materia. Claro, Claro, y en la cual vivimos ahora sería nuestra, como la antimateria del otro universo. claro, sí, entiendo eso. Bueno, no sé, estoy inventando igual. Sí. Po. Va a ser como un dispositivo en el cual tú puedas ver o visualizar eso. Sería lo mismo, pero como que me interesaría ver, serían distintos colores, O sea, las luces diferentes. en principio debería ser lo mismo, porque el problema en general con estudiar esto, y por eso es muy teórico, es que crear antimateria es muy difícil. Muy Porque, difícil. porque lo que tú tienes que hacer es crear materia, que se puede hacer, pero el tema es que la materia tiene mucha energía. ¿Cómo creas materia, weón? Esto es físico, me deja No, no, loco. es que- ¿Cómo creas materia? ¿Cómo es que- puedes crear un pedazo de De materia? hecho, de hecho, esto es una de las aplicaciones que tiene, y te lo voy a dar con eso como ejemplo. Ya, la antimateria se utiliza hoy en día de rutina en los hospitales. En los hospitales, no sé, bueno, espero que no, pero hay un procedimiento que se llama el PET, ¿no? Ya. Que el PET scan. Que de hecho, PET significa Positron Emission Tomography, una tomografía por emisión de positrones. Y lo que hacen es que te dan fármacos radioactivos que cuando decaen emiten, bueno, básicamente se desarma ¿cómo se llama? Este radionúcleo y emite un positrón. Y ahí básicamente, bueno, en ese caso se está desintegrando, pero ese positrón después puede aniquilarse, porque es una característica muy importante, es que la materia y la antimateria, como tienen cargas opuestas, se atraen y al momento de chocar juntos, como tienen todas las propiedades contrarias, se cancelan y se destruyen y emiten fotones con la energía equivalente a toda su masa. Y esa energía en general es bastante alta. Ok. Y el proceso inverso también es perfectamente factible. Si tú tienes un campo magnético y pones un fotón ahí, puede interactuar y generar la materia. Pero tiene que tener suficiente energía para generar dos partículas. Entonces, de hecho, uno sabe cuál es el mínimo de energía, por ejemplo, porque tomas la masa de un electrón, la masa de un positrón, que es la misma, y la sumas y ese es el mínimo de energía que tiene que tener tu
tu fotón para poder generar materia. Wow. Claro, pero el tema es que en general es un número muy alto, ¿no? Porque la energía es mc cuadrado, la energía que corresponde a la masa, y c, la velocidad de la luz, es muy grande y está al cuadrado. Entonces, Claro. así como la bomba atómica, que también se basa con energía de cuando se transforma materia en energía, emite muchísima energía, tú tienes que hacer como lo contrario. Tú tienes que tomar como energía y transformarla en masa y necesitas mucha. Y no solamente es difícil, sino que además la antimateria tiende a destruirse con la materia normal. Entonces, ¿cómo la guardáis? Claro, ¿cómo la conserváis? Entonces, lo que se suele hacer es hacer como trampas con el campo magnético, que hacen, Trampas. que hacen campos magnéticos como de formas muy extrañas, como muy exóticas, cosa de que se quede como quieto en el aire la antimateria y que quede como flotando. Ya, ¿Cómo la guardáis? es que por eso pones algo con vacío, en donde no hay nada, y dentro pones muchos campos magnéticos, cosa de que cuando se genere tu antimateria, ¡pum!, se queda atrapadita allí. Pero es súper complicado, técnicamente es muy difícil, y por eso que Oh, es me muy difícil. imagino que debe ser muy caro. Sí, po, y hacer cantidades grandes es muy difícil. Pero lo que sí se ha hecho, que es lo que estábamos hablando un poco antes, es hacer, por ejemplo, antihidrógeno. Que es hidrógeno, pero con positrón y un antiprotón en vez de un electrón y un protón. Entonces, y ahí de hecho lo que hicieron fue estudiar qué pasa cuando el electrón se sube de nivel de energía, ¿no? Que eso es algo que puede pasar, recibe un poco de energía y sube. Porque lo que pasa es que sube energía, después vuelve a bajar y al bajar emite un fotón. Entonces con eso uno puede ver los niveles de energía que tienen y vieron que tienen los mismos niveles de energía que el hidrógeno normal. Entonces pareciera que se comporta igual. La materia, o sea, la masa todavía no se sabe bien cómo funciona el tema de la gravedad, pero se asume que funciona igual, ¿no? Y el tema es que no se puede medir porque la gravedad es muy débil, porque necesitas muchísima masa para que se note y no puede generar tanta en el laboratorio, al menos por ahora. Pero qué loco que se puede hacer. Sí, Que onda, como que es muy sí, pues, en el chocante CERN hace ese tipo de cosas, claro. que se pueda hacer. Sí, ¿no? Y se Que... utiliza muchísimo, o sea, como digo, en la medicina se usa constantemente. Esta imagen de emisión de positrones es muy útil, porque cuando se aniquila este positrón que se genera con un electrón cualquiera del cuerpo, generan un fotón de energía que se conoce, porque es el fotón de una energía que es exactamente 2 veces la masa de un electrón. Entonces tú tienes tu dispositivo alrededor de la persona, le das esta cosa, meten al escáner y dicen, ah, ya, aquí salió un fotón de exactamente esa cantidad o muy cerca, por tanto ahí como que recrean con el computador de dónde vino y puedes saber de dónde vino, o dónde fue que se generó ese positrón. Y lo que se suele hacer es que ese fármaco que se le da, que emite los positrones, se pone con glucosa. Le dan glucosa con esa cosa y los tumores utilizan muchísima glucosa. Entonces lo que hacen es que le dan eso a la persona, esta glucosa se va hacia el tumor y de ahí empieza a emitir. Entonces tú puedes ver exactamente dónde está el tumor porque desde ahí se emite. Y esa es una de las técnicas que se usan, es muy bacán. ¡Qué buena! Sí, las técnicas de imágenes son, pero demasiado entretenidas. También algún día vamos a hacer un especial de eso Sí, porque sí, 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 es sí. genial. Sí, toda esta aplicación a la medicina es buenísima, Sí. interesantísimo. ¿No? Y ayuda muchísimo. Obviamente también tiene problemas porque, como siempre hemos hablado, al final es fotones que van a atravesar tu cuerpo y también interactúan, rompen enlaces, pueden dañar ADN. Claro, Pero claro, si es que una persona que tiene cáncer, el riesgo vale la pena. vale la pena si ya está con esa. Claro, la idea es ayudar. ¡Qué bacán! No, pero todavía estoy muy como impactado de que se pueda generar antimateria, de que se pueda crear materia y Sí. que sea factible guardarlo encima, ponerle como una trampita de así Claro, sí, ¿no? como una ratonera así como. Claro, pero uno lo tiene que visualizar básicamente como sillas de caballo. Como si tienes una silla de caballo o da vuelta, ¿no? Que tiene una forma más o menos como en U. Entonces tú pones, pero piensa como en 3D, ¿no? La vas como rotando. Entonces pones tu partícula dentro y no se puede ir para ninguna parte. Porque si se va para allá, lo expulsa el campo magnético. Si va para allá, lo expulsa el otro campo. Entonces son como cosas de ese estilo. ¡Qué Pero, bacán! pero claro, es complicado. Ya, y bueno, esta aplicación, ¿a qué lo podría, así como utópicamente hablando? La creación de materia, ¿hacia dónde, cómo la podría utilizar para, hablando ya como una filantropía del ser humano? O sea, ¿en qué áreas mejoraría Mm, la calidad de vida O de sea, esto más que nosotros? nada tendría aplicaciones, bueno, en medicina tiene muchas aplicaciones, tiene aplicaciones, y de ahí lo que uno ve en ciencia ficción, o sea, sobre todo en combustibles. Combustible, Si es que, ya, si es que ya. tuviésemos una forma que ahí igual se está estudiando harto y creo que igual tiene algo de futuro, pero no es mi área,
que, claro, uno podría tener esta antimateria y después dejar que se aniquile, y como genera tanta energía, esa la usas Para hacer el combustible. para mover. Claro, entonces ya podrías almacenar energía con una densidad energética muy grande. Más estilo Que Star eso, Trek. que eso, claro, y eso es muy importante, porque en general, por ejemplo, pensando en un cohete que sale al espacio, gran parte del cohete que sale al espacio, del peso que lleva, es combustible para poder llegar. Y mientras más combustible llevas, más combustible necesitas para llevar el combustible. Porque cada uno pesa y Claro. necesitas acelerarlo. Entonces, si que uno tiene un combustible que pesa muy poquito y que tiene mucha energía, Es entonces muy viable. te ayudaría muchísimo. Claro. Entonces hay harto potencial, pero es muy complicado de crear, de Sí. Qué almacenar. buena. Me imagino que las inversiones de este campo deben ser, pero estúpidamente millonarias. ¿Eh? Sí. Y que necesitan un trabajo de unos técnicos y unos profesionales muy, muy Claro, dotados y capos. pero igual hay un montón de cosas. En general la ciencia funciona como en una colaboración muy grande. O sea, tiene gente en un laboratorio que Claro. está estudiando qué pasa, como método de producción de tal partícula, como haciendo algo muy específico. Después otra persona hace el mismo método, pero cómo simularlo en el computador para estudiar esto. Y después otro estudia como otro. Entonces hay como miles que al final cada uno estudia un aspecto y después eso eventualmente alguien lo toma y claro, genera un producto. Qué bueno que igual me imagino que estos campos son súper colaborativos. Sí, sí. Internacionalmente En hablando. general, la ciencia está súper socializada dentro de todo. O sea, porque claro, si es que cada uno quisiese como que volverse millonario por lo que está descubriendo, no iríamos a ninguna parte. O sea, No, igual claro. obviamente quieren, siempre hay un deseo por reconocimiento, por ganar algo de dinero, qué sé yo, pero dentro de todo es súper socializado. La idea es hacerlo como un bien de la sociedad. Sí, se ponen eso, como Sí. el bien común por sobre de Claro, la claro, individualidad y nomás. muchas veces también simplemente como le gusta la ciencia, entonces lo pasan bien haciendo. Sí, es que debe ser la raja. Y Sí, descubrir cosas de ese estilo, sí, crear materia, guardar energía, hacer todo sí. eso. Además Todo lo que, que me estáis diciendo suena demasiado sí. divertido. Además que hoy en día hay mucho que sabemos en la ciencia. El modelo de física puede explicar prácticamente todo lo que vemos, prácticamente, pero tiene unos cuantos problemas. Y la antimateria aparece ahí también. Porque en el universo, todo lo que vemos es materia normal. Pero nosotros sabemos que cuando se produce materia, siempre se produce de a pares. Tú produces un electrón y un positrón. Siempre uno de cada uno. Entonces, al comienzo del Big Bang, cuando recién estaba empezando el universo, uno se esperaría que se hayan creado de todos tipos de materia. Y de hecho, sabemos que también pasó porque al aparecerse estos pares, muchos después se aniquilaron y dejaron esos fotones con una energía muy específica, como lo que del PET que te mencioné, y uno puede mirar el espacio y uno ve esos fotones. Tú ves fotones con exactamente la energía que corresponde a la aniquilación de un electrón con positron, por ejemplo. Entonces uno sabe que eso ocurrió en un momento. Pero la pregunta es, si es que uno se espera que se produzca uno de cada uno siempre, ¿por qué es que solo vemos materia? En principio se debería haber generado de ambos. Diríamos que quizás que una sección del universo sea materia y una antimateria, por ejemplo. Podría Claro. ser que la parte de antimateria está muy, 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 muy lejos y que por eso no la podemos ver, pero igual sería raro, claro, cómo llegó para allá. Y una vez esperaría que si es que eso pasa, justo en el borde entre universo de antimateria y universo de materia, hay un borde en el cual estarían chocando y en el cual se aniquilarían y generarían esta energía característica. Y eso nosotros lo podríamos ver también. Y actualmente eso no se ha observado. Claro. Entonces, todo apunta a que existe alguna asimetría, o alguna preferencia o algún motivo por el cual se generó materia, más materia que antimateria, pero Claro. nadie sabe por qué. Ahí, Es, ahí hay un Nobel. ese, Ahí hay un Nobel. sí, sí, eso es un Nobel seguro. No, eso, el que descubra eso, no, ese se vuelve, pero hiper famoso, o sea, gigante, sí. Wow. Porque eso Qué es un reto grande. sí, güey. ¿Por qué no la podemos ver? ¿Por qué no podemos interactuar? O sea, no sé, en verdad estamos en constante interacción con ella, pero Es que el tema de la antimateria es que si es que estuviese, sería muy evidente. Porque como genera esta energía tan característica, es imposible no notarlo. El tema es que no está. O sea, claramente se produjo menos antimateria que materia en el Big Bang. Pero nuestra física nos dice que se debería haber producido la misma. la misma, el mismo. Claro, la misma La cantidad. misma cantidad de eso. Entonces algo está mal, ¿no? Y nadie sabe qué es lo que está mal, por qué.
¿Por qué? Claro, Pero ¿cómo llegáis a entender el porqué de ese eso? es el tema, ¿no? ¿Cómo? Ese es el tema. ¿Qué prueba tenemos que hacer? ¿Cuál es tu patada inicial? Ahí uno espera quizás que la física mejore lo suficiente para quizás entender mejor el Big Bang y quizás con eso sacar algo, o quizás que haya algún descubrimiento en el universo, que observaron algún rastro también del Big Bang, pero mientras más lejos miramos en el universo, más cerca miramos del Big Bang. Porque la luz que está muy, muy, muy lejos tarda muchísimo tiempo en llegar. Entonces, claro, hace poquito se descubrió una de las estrellas más lejanas con el telescopio nuevo que está. Entonces ahí estamos como básicamente mirando al pasado, porque la luz que nos llega es lo que pasó hace miles de millones de años. Entonces mientras más lejos podemos mirar, más hacia el pasado podemos mirar. ¿Qué es eso? Y claro, entonces ahí quizás eso nos dé algún indicio, pero claro, algún descubrimiento hay que hacer, ya sea que alguien tenga una idea muy clever, que alguien pueda mejorar los modelos matemáticos. Tiene que como ser para- algo genialmente ridículo. Sí, o sea, porque igual falta en la parte matemática, ¿no? Porque el gran problema es que la física para cuando hay cosas muy masivas, muy pesadas, que es la relatividad general, y la física para cosas muy rápidas y muy chicas, que es la cuántica, esas dos actualmente no se pueden combinar. Si tú las combinas, te sale como 2 igual 5. ¿Cachai? Ah, ya, Deja de tener sentido. claro. Entonces, cuando tú te vas a algo como el centro de un agujero negro o el Big Bang, que es cuando había muchísima energía en un lugar muy chiquito, mucha masa, en cosas muy chicas, tú tienes que combinar ambos, pero actualmente no podemos. Entonces, hay intentos de hacerlo. La teoría de cuerdas como supersimétrica intenta hacer eso. Hay intentos, pero no están listos todavía. Y ni siquiera se sabe si es que van a funcionar o no. Claro. Entonces, No hay ni una certeza. claro, entonces hay mucho, Una wea buena. hay mucho que hacer todavía. Pero, Qué bacán, qué bacán. Gánate un Nobel, por hermano. Sí, por sí, favor. sí, ahora voy, de hecho termino y voy a descubrirlo, sí. Si te vayas a la pizarra y empezáis ahí a Sí, sacar. pues, tengo que hacer un montaje nomás con las Igual películas, sí. poner con música motivacional, así, tirar como papel en el piso y que me crezca la barba y de ahí Sí. lo voy a encontrar. Comprarte un computador de estos como con hologramas. Sí, pues sí, Así de- claro, que así, y moverlo así para sí, que ya. Jarvis. Esa es la clave. Sí. No, pero Ok, esa es la nueva frontera de la física. una de las Una fronteras, de las claro, tantas. porque hay bastantes, claro, pero esa es una de las áreas en las que falta por hacer. Pero de verdad es muy interesante la antimateria y es mucho más amplio también de lo que hemos hablado. O sea, esto fue como una acción igual simple, pero Sí. es muy interesante. Ahí les vamos a traer ejemplos. Les vamos a traer nuestra trampa de. ¿Cómo se llama? Claro, Nuestra sí, ma- pues, sí, es que la iba a traer, pero se me quedó. Se te quedó en Se- el se- laboratorio. Se me quedó en sí, se me quedó en el auto. Justo tenía la trampa de antimateria y Sí. se me quedó. Queríamos presentar Pero la partícula de si no se le habría mostrado, se le habría Sí, mostrado, sí. La tenían justo al lado ahí de la solución a la teoría de cuerda supersimétrica, pero Sí. justo se quedó me ahí, quedó. bueno. Justo se me quedó. Se la Bueno, comió mi perro. Me está llamando Elon Musk de que quiere patentar el combustible, weón, para el nuevo lanzamiento de SpaceX, por Sí, favor. sí, a ver si salva Twitter con eso. Bueno, bueno. Ya. Ya, bueno. Pero bueno, eso, no sé si tiene alguna preguntita, algún último que ver de antimateria, si no vamos cerrando un poquito. Así como pregunta ahora que me digáis, no quedo loco. ¿No? Para mí todo esto es muy nuevo Sí, pues, y sí, hay que ir procesándolo. es como un proceso así. O sea, Sí. me ha hecho como 3 mind blown seguidos Sí. en este, Sí, en sí, este esto primer hay que capítulo. escucharlo como 10 veces y ahí uno recién empieza como Sí. a internalizarlo de verdad. Sí, Sí. no, me gustaría que para ahí en unas próximas ocasiones quedamos el dedo entonces con, no me acuerdo con qué temas cuánticos que tocamos. Sí, eso lo vamos a hablar también de la parte cuántica con este experto sí. que quiero hablar. Sí, Sí. y bueno, acá podríamos después mostrar unos ejemplos o alguna foto, imágenes de esta trampita para juntar la materia, claro. o de cómo se crea. Lo podría editar ahí en el video para los que lo están viendo ahí por el YouTube. Sí, y saquemos alguna que otra fórmula para mostrarnos intelectuales. pues, bueno, o sea, algo Sí, de- por supuesto. ya. Sí. Pero eso no, muchísimas gracias, la pasé muy bien en este Sí, programa, no. ha estado buenísimo. Sí, estuvo muy entretenido. Entretenido e interesante. Sí, así Muy que interesante. nada, pues espero que todos lo hayan pasado bien y que recuerden que así como está la antimateria, que a todos nos gusta, está la antimateria que es muy interesante y ¿sabes qué también es muy interesante? Que es muy interesante. La gente que se suscribe, La la gente que se gente que suscribe. le da me gusta, la gente que comparte y que comenta. Eso Así es que, lo más interesante. sí, así que si quieren ser muy interesante con la antimateria, ya saben qué hacer. Por favor. Ya, bueno. Muchísimas Muchas gracias gracias por por ver y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Por la Razón o la Física. Chao, chao. Chao, chao.